Vamos a hablar de herramientas, de qué son los primeros auxilios psicológicos, de cómo podemos acompañar. Eh, Al final, si nos queda un poquito de tiempo, podemos abrir un tiempo para preguntas, pero como dice el pastor, pues si ya queremos hablar de casos muy puntuales, de cosas muy específicas, o que ustedes dicen, si yo necesito un espacio para hablar y para organizarme como más respecto a eso, entonces con mucho gusto al final va a quedar como mi número, mi WhatsApp, y ahí pueden escribirme, pueden hablarme, podemos agendar una cita como para poder trabajar como a mayor profundidad casos específicos. Bueno, entonces, bienvenidos. Voy a compartirles unas diapositivas que tengo. em, y por favor me avisan cuando se puedan ver bien. Ya se está viendo, Angélica. Listo, muchas gracias. Listo. Entonces, los primeros auxilios psicológicos para niños y adolescentes. Cómo acompañarlos y fortalecer la fe luego de un evento como el que hemos vivido. Listo, ese es como el título del espacio, de la charla que vamos a compartir. Lo primero es aclarar qué son los primeros auxilios psicológicos. Son un apoyo humano y práctico que se da en los momentos de crisis. La idea con brindar un acompañamiento a alguien en esto de primeros auxilios es poder brindarle seguridad, conexión, contención en medio de un momento difícil o en un momento que implica como muchísima actividad emocional. Eh, y no son psicoterapia, no consisten en hacer que la persona hable pues de todo lo sucedido, ni necesariamente encontrar pues explicaciones lógicas de lo que le está pasando mental o emocionalmente, no, son como la primera intervención que se hace cuando una persona pasa una situación de crisis. Lo que yo voy a trabajar acá es que desde esto que sé de los primeros auxilios psicológicos, vamos a sacar tips y herramientas que sirvan para que ustedes como papás, como acompañantes, como hermanos, puedan dar esa contención y ese acompañamiento. Entonces, vamos a trabajar herramientas sencillas de contención y también explicaciones de cómo los niños viven pues estas situaciones. No necesitamos ser terapeutas para ser una fuente de seguridad y de acompañamiento para nuestros niños. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? Conocer y comprender las respuestas emocionales y normales de los niños ante situaciones como estas. Conocer y comprender formas de acompañar a los niños y adolescentes según su momento de vida. Y fortalecer herramientas de afrontamiento y una relación de confianza con un Dios que está siempre presente. ¿Okay? Primero, ¿qué es una catástrofe o un evento catastrófico? Un evento catastrófico es algo que sucede de forma inesperada. Es un suceso real, inesperado y abrumador que representa una amenaza para nuestra vida o para nuestra seguridad, que afecta nuestra integridad y que excede nuestras capacidades habituales para hacer frente a los desafíos. Es decir, a lo largo de la vida nosotros vamos desarrollando una serie de habilidades para enfrentar cosas, pero cuando viene un evento como este, pues sentimos que nuestras habilidades se ven superadas. Puede que estén allí, puede que sigan existiendo, pero es como que no sabemos cómo conectarlas, cómo usarlas y cómo procesar todo lo que está pasando. Entonces, es inesperado, es abrumador, excede nuestras capacidades, nos pone de alguna manera en riesgo físico o riesgo de nuestra integridad y tiene consecuencias sobre nuestra vida. Entonces, sí o sí son eventos que marcan nuestra vida, que marcan nuestra historia y que desafían esa sensación de seguridad que hemos construido, pero eso no significa necesariamente que van a generar un trauma. Y eso es lo primero que quiero que tumbemos o que desdibujemos un poquito, aunque nuestros niños hayan vivido situaciones muy duras o muy dolorosas, no necesariamente todos los niños procesan las cosas igual. No necesariamente todos los niños las viven de la misma manera y no todos van a generar pues un trauma con lo que están viviendo, con lo que está pasando. Entonces, ¿qué es lo primero que sucede? Cuando vivimos en una situación catastrófica, nuestro sistema nervioso se pone en modo alerta. Entonces, algunos de ustedes y muchas personas con las que he hablado esta semana y me dicen, no, es que yo tenía en el celular la alerta de sismos. Entonces eso me empezó a pitar o me empezaba a avisar qué iba a pasar o me estaba avisando de las réplicas. Y sí, cuando nosotros tenemos un dispositivo como estos, pues la alarma se enciende, pero en nuestro control tenemos la posibilidad de apagarla. Entonces podemos decir, no, ya, la apago y no suena más. O apago el celular, o quito la alarma, o en últimas descargo o elimino la aplicación y listo. ¿Qué pasa con nosotros como seres humanos? Nuestro sistema nervioso tiene ese sistema de alerta,
pero no tiene un botón de apagado. Entonces, muchas veces se queda encendido por muchos días o por un tiempo más amplio del que nos gustaría, del que esperaríamos. ¿Cuántos de ustedes de pronto esta semana han tenido dificultades para dormir o que sienten que cualquier cosita suena y entonces uno voltea a mirar y escucha o siente que está temblando o medio se mueve la mesa y entonces ya tiene una reacción como de estar pendiente o quiere estar viendo noticias todo el tiempo para saber qué está pasando en la ciudad, qué han dicho las autoridades, qué está pasando con mis amigos? Todo eso es el sistema de alerta de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro diciendo, oye, pasaste una situación de riesgo, tienes que estar pendiente, hay algo que puede estar en riesgo. La cosa es que el sistema de alerta, como no tiene un botón de apagado, aun cuando el riesgo ya pasó, sigue sintiendo que cualquier cosita puede representar un riesgo adicional. Ese es nuestro cerebro más básico. Esa es la parte más emocional de nuestro cerebro y es la parte que siente y que reacciona y que quiere como sobrevivir. Pero Dios no nos diseñó solo con esa parte de nuestro cerebro. Él también nos dio otra parte, que es el lóbulo prefrontal y lo que tiene que ver como con ese cerebro un poquito más racional, que necesitamos empezar a complementar poco a poco para poder aprender a lidiar con esas alertas que adentro todavía están encendidas. Entonces, lo segundo que tenemos que saber es que ese sistema de alerta no tiene un botón de apagado y que tanto nosotros como nuestros niños pueden en este momento tener ese sistema encendido. Cada niño es distinto, como les digo, ustedes puede ser que estén viendo en su casa niños re tranquilos, adolescentes súper relajados, que dicen, sí, eso pasó, pero relajo, no importa. Otros que por el contrario estén un poco más nerviosos, un poco más pendientes, haciendo más preguntas, y es completamente natural. ¿Cuánto tiempo dura este sistema encendido? Yo quisiera decirles que es solo una semana. Quisiera decirles que el lunes ya todos vamos a estar perfectos y no nos va a afectar nada. Pues no. Algunas personas puede ser que sí, algunas puede ser que 2 días, que 3 días, pero para algunas personas puede tomar un poco más de tiempo. Los psicólogos plantean que esto puede llegar a durar hasta 4 o 6 semanas. Imagínense. Ese sistema como de alerta, de estar muy pendiente y de sentirse nervioso frente a las cosas, puede llegar a durar ese poco más de tiempo. Pero la buena noticia es que aun cuando sea un tiempo más largo del esperado, sí se va bajando esa activación. Sí vamos recuperando nuestra normalidad, sí vamos volviendo a sentirnos un poco más calmados y un poco más seguros. Pero necesita tiempo, necesita estructura, necesita acompañamiento. ¿Ok? Entonces, para eso pues tenemos espacios como estos. Les voy a contar un poquito cuáles son las reacciones normales que podemos esperar en los niños y en los adolescentes. ¿Ok? Tras un evento catastrófico, podemos esperar palpitaciones, podemos esperar alteraciones de sueño. Y esto no solo para los niños y los adolescentes, esto pasa también con los adultos o incluso a veces más con los adultos, porque algunos niños no, de pronto viven de una manera más tranquila las posibles consecuencias de un evento, por ejemplo. Pero los adultos pensamos, bueno, ¿y qué va a pasar? No sé, con mi casa, ¿qué va a pasar con el futuro? ¿Qué va a pasar con el trabajo? Y todo ese tipo de preguntas pueden hacer que nuestro sistema esté aún más despierto y más alerta. Entonces, esto para que lo sepan con los pequeñitos, pero para que también lo lleven como a la propia vida y sepan que estas cosas pueden suceder. Alteraciones de sueño, hiperventilación, como que respiro así como muy rápido, tensión muscular. Esta semana yo notaba que los músculos de mi espalda estaban súper apretados y era por estar como en toda esta situación de lo que sucedió. Sudoración excesiva, a veces temblores, malestares gastrointestinales, por ejemplo en los niños. Puede suceder mucho que estén teniendo dolorcitos de barriga o de pronto gastritis o malestar estomacal. A veces esto tiene que ver directamente con una respuesta emocional y con una respuesta física ante esa emoción desbordada. Entonces, esos malestares estomacales pueden estar allí o una sensación de cansancio extremo, como que no tiene la misma energía, que no quiere jugar igual, como que está un poquito confuso. Puede ser que esas cosas físicas aparezcan. ¿Cómo puede ser que aparezcan? Puede ser que no aparezcan y esté un niño totalmente tranquilo y normal,
porque cada niño es distinto, ¿ok? Entonces vamos a ir viendo señales que ustedes pueden ir observando, pueden ir identificando, y otras que de pronto ustedes dicen, no, pues no lo veo tan así, pero igual vamos a dar tips de cómo acompañarlos. Ahora, reacciones emocionales. Puede ser posible que en estas semanitas o en estos días, en estos primeros días, podamos observar una reacción de tristeza, como llanto fácil, vulnerabilidad emocional, que cualquier cosa me afecta fácil y me hace llorar. Pero también podemos observar, por ejemplo, reacciones explosivas. Algunos psicólogos infantiles decimos que la irritabilidad o la explosividad en los niños es la forma en la que a veces ellos expresan la tristeza o la confusión. Entonces, no siempre vamos a ver en ellos que están tristes por las cosas que han pasado, por de pronto lo que se perdió, pero sí podemos verlos más irritables, un poquito más enojados, un poquito más como reactivos frente a las cosas. Y es parte de cómo van procesando esas emociones, y de cómo también lidian con el duelo, ¿no? Porque de alguna manera todos estamos viviendo diferentes duelos, en diferentes profundidades. El duelo es cuando perdemos algo. Entonces, un niño va a hacer un duelo porque perdió su juguete, porque perdió su habitación, porque perdió su zona de juegos o su zona segura. Un adolescente puede hacer un duelo porque perdió su espacio propio, que puede ser su habitación también, o su seguridad o sus rutinas. Y el duelo trae tristeza, pero puede traer también esa irritabilidad. Puede haber facilidad para pasar rápido de la tranquilidad al llanto, como que esté súper tranquilo por ahí, pero con cualquier cosita que se le hizo como que se desbordó. Puede haber miedo a separarse del adulto. Justo anteayer hablaba con la primera chiquita que atendí después del terremoto, es una niña de 11 años, eh, y a pesar de que estaba relativamente tranquila, no se sentía capaz de separarse de sus papás. Todo el tiempo quería estar con ellos, todo el tiempo quería estar abrazada, todo el tiempo quería estar con ellos cerca, y es una reacción totalmente normal y natural. O puede ser que también observemos calma. Hablaba también el día de ayer con un chiquito, y le preguntaba, ¿cómo te has sentido estos días después del temblor? Y me decía, tranquilo. Yo, de verdad, y me dijo, sí, es que en mi casa teníamos un plan de emergencias, yo lo seguí, entonces yo sé que hice lo correcto, eh, y mi fe está intacta, me dijo. Yo confío mucho en Dios, y yo le dije, perfecto, maravilloso. Él sintió que podía hacer también su rol de hermano mayor, y eso le dio también la capacidad de sentirse en calma porque supo qué hacer en el momento. Entonces, todos los niños, una vez más, tienen respuestas y reacciones distintas, pero todo este abanico de emociones está dentro de lo que podemos esperar tras un evento como estos. Pensamientos y preguntas. Entonces, los niños puede ser que tengan muchas preguntas, o puede ser que en el otro extremo estén supremamente callados y tengamos que hacer las preguntas nosotros. Entonces, pueden haber preguntas como, ¿va a volver a temblar? ¿Si estamos seguros aquí? ¿Seguro no sé, en este techo no hay una grieta? ¿Esa línea qué significa? ¿Y si tiembla esta noche, qué hacemos? ¿Qué pasa si estamos durmiendo? ¿Qué pasa si la casa se cae? ¿Dónde vamos a vivir ahora? Todas esas preguntas pueden aparecer allí, desde muy chiquiticos hasta más grandes. Mi hijita tiene 5 años, y como el primer día vio que papá y mamá estaban revisando bien en los techos que no hubiesen grietas o daños mayores, ella ahora todo el tiempo está observando las paredes. Y eso es una grieta, y esa línea ya estaba ahí. Entonces tenemos que acercarnos y contarle, ya estamos seguros, el terremoto ya pasó, ya revisamos todo, pero ellos necesitan respuestas a estas preguntas. Y aquí vamos a empezar a hablar de esas cosas que podemos hacer. Cuando ellos tengan preguntas, nosotros necesitamos dar respuestas. Y esas respuestas tienen que ser fieles a la verdad, sin necesidad de empezar a dar muchos detalles. Entonces, si nos preguntaba volver a temblar, podemos decir, es posible, y es muy posible que sea en una intensidad más baja. Es posible, pero papá y mamá estamos aquí para acompañarte y para decirte qué hacer. Es posible que vuelva a temblar, pero tenemos un plan que podemos seguir. Si preguntan, ¿y si tiembla esta noche? Podemos decirle, listo, si tiembla esta noche, pensemos juntos. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Ah, no, que tenemos que abrir la puerta, que tenemos que hacer esto. ¿Qué hicimos de pronto ese día? ¿Y cuáles son los pasos? En la medida que ellos sienten que pueden entender un poquito la realidad, se sienten un poquito más seguros.
y se sienten que pueden hacer parte también de lo que está sucediendo. Ante las preguntas tenemos que evitar respuestas superficiales. A veces somos como, no, eso no va a pasar, tranquila, no, no pasa nada, no, ya, deje el miedo. Pero con eso tendemos un poquito a minimizar eso que el otro está sintiendo, aun cuando nosotros también tenemos algo de miedo, a veces queremos que ellos no sientan ningún malestar y que no sientan ninguna emoción negativa. Y pues las emociones están allí. También Dios nos las dio y también tienen una función. Entonces necesitamos dar respuestas que sean adecuadas para ellos, concretas, que les ayuden a saber que hay un adulto allí que está pendiente, que hay un adulto allí que los está acompañando y que también les ayuden a poner su mirada en Dios. Cada vez que tengan preguntas podemos hablar de lo que podemos hacer, preguntarles a ellos también qué creen y volverlos a Dios y decirles, bueno, recuerda que Él siempre está con nosotros, recuerda que Él tiene buenos planes para nosotros, recuerda que en ese momento también podemos orar juntos, recuerda cómo Él ya nos cuidó. Entonces, necesitan respuestas, no que respondamos como, no, eso no va a pasar, no, tranquilo, no, no tengas miedo, no, porque entonces no le estamos dando un lugar a esas preguntas que también son importantes. ¿Dónde vamos a vivir? Pues posiblemente hay respuestas que ahorita no existen, porque la situación es crítica, porque hemos pasado por algo inesperado. Y podemos también decirles eso, bueno, ahorita no tenemos la respuesta, pero tranquilo que papá y mamá se van a encargar de buscar y cuando tengamos la respuesta te la vamos a contar. Siempre recordarles que el adulto es el que está como a cargo de lo que está sucediendo, que ellos pueden participar, sí, pero que el adulto es el que está a cargo de cuidarle, de protegerle y que aun cuando el adulto fallara, pues ahí está Dios. Entonces podemos decir, no, no sé, no sabemos, pues literalmente no sabemos, pero cuando tengamos la respuesta te la vamos a dar. Entonces, escuchemos esas preguntas, contestémoslas y contestémoslas también con empatía, porque este es su cerebro tratando de entender qué fue lo que pasó. Todas esas preguntas es como tratando de entender qué fue lo que sucedió y qué fue lo que rompió la sensación de seguridad que ellos tenían. Porque sí o sí se vio por lo menos un poquito tambaleada. Estos son los niños que hacen preguntas. Puede haber otros que no las hagan. No significa que no las tengan o no significa que no quieran hablar de eso. Entonces, si vemos que nuestros hijos están muy callados, que están de pronto muy aislados, podemos pues siempre acercarnos, ¿no? Y preguntar, ¿qué estás pensando? ¿Estás pensando en lo que pasó? ¿Cómo te sientes con lo que vivimos? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Qué crees que debamos hacer? También cómo validar esa voz y acercarnos a hacer preguntas. Puede ser que ellos quieran hablar, puede ser que no. Tampoco tenemos que forzarlo, decir, no, es que no me contesta, está callado, entonces significa que está traumado, no. Los niños a veces tienen otras prioridades, según la edad. Si están alrededor de los 5 años, su prioridad va a ser jugar y ya. Si están en la adolescencia, quizás su prioridad va a ser volverse a ver con los amigos, volver a recuperar el colegio. Otras cosas que de pronto no son las que a nosotros nos preocupan. Entonces, también tenemos que observar esas cosas, acercarnos, hacer preguntas, pero no siempre como ser invasivos tampoco. Si vemos que no quiere hablar del tema, que no está como en ese momento, dejarlos y volverlo a retomar en otro momento, pues si nos parece pertinente. Ahora, comportamientos. ¿Qué comportamientos son normales? Uno, estar hablando constantemente sobre lo ocurrido. No, y mira qué me pasó, y mira que cuando estábamos, hay gente que procesa hablando, incluso nosotros los adultos. Necesitamos hablar de lo que pasó. Hay otros que no tanto, pero para los que procesan hablando, puede ser que estén hablando mucho, mucho de lo ocurrido. Y entonces cuando tembló, estábamos haciendo esto, y entonces llamamos a no sé quién y a fulanito, y el piso sonó así, y la alarma sonó así, y van a hablar y hablar y hablar y hablar de lo que pasó. Eso tampoco significa que estén traumados, significa que están procesando y organizando una y otra vez lo que vivieron para que su cerebro lo pueda como ordenar. En esos momentos es importante escuchar con atención, hacerle preguntas, ¿y cómo te sentiste? ¿Y qué sientes ahora? Eh, y sabes ahorita cuál es ese lugar donde te sientes más seguro, donde te sientes más tranquilo, qué fue lo que más te impactó. Esas preguntas pueden ayudarles también a ellos a organizar un poco su historia y su narración. Y particularmente es importante tener esto en cuenta con los niños entre los 9 y los 12 años y también con los adolescentes. Es decir, de los 9 años en adelante, el grupo de pares, el grupo de amigos empieza a ser muy importante.
dentro de lo posible necesitamos que los niños recuperen esa interacción con otros, esa interacción con los amiguitos, con el fútbol, con el grupo que tenían, con los amiguitos de la unidad. Necesitamos que recuperen esos espacios en la medida de lo posible y de las condiciones, porque hay niños, sobre todo después de los 9 años, que ese grupo de amigos empieza a ser tan importante que proceso mucho mejor charlando con ellos y preguntándoles a ellos que lo que puedo procesar con un adulto. Entonces, importantes mamás y papás que si tienen niños de 9 años en adelante puedan recuperar espacios de socialización con sus amigos. ¿Ok? Actuar como si nada hubiera pasado, también. Hay niños que actúan así, por lo que les digo, sus prioridades de pronto son otras o todavía no dimensionan lo que significa lo que sucedió. Esto lo podemos ver más en los niños más pequeños. Cuando tenemos niños de 5 a 8 años más o menos, para ellos lo más importante en la vida es jugar, divertirse, comer cosas ricas, pasar como ratos divertidos y no dimensionan mucho las consecuencias de ciertas cosas. De hecho, por ejemplo, para los niños entre los 3 y los 6 años el concepto de muerte tampoco tiene mucho sentido, porque ellos no entienden que es una cosa definitiva, ellos no entienden que de pronto la persona no va a volver o que está por allá algo triste, sino que, bueno, como que ya no está, pero de pronto vuelve en algún momento y eso es algo que sus cerebritos todavía no pueden dimensionar, entonces pueden actuar como si nada y también es normal. ¿Querer dormir acompañados? Normal, absolutamente normal. ¿Qué tenemos que hacer? Permitírselos. Ellos necesitan recuperar esa sensación de seguridad y nosotros no debemos apurarlos a que sea rápido. Es como, no, ya no pasó nada, pero es que mire que ya no está, no, deje el miedo, ya no está pasando nada. No, como que si se siente más seguro durmiendo conmigo, le puedo permitir dormir conmigo por unos días. Por unos días, por unas 2 semanas, puede estar bien y se puede hacer. Pero siempre volverlos a direccionar a que su seguridad no está solamente en eso físico, sino también en Dios, en que Dios está allí, en que Dios nos está cuidando, en que Él está con nosotros. Pero eso no significa que por hablarles de nuestra fe, pues vayamos a quitarles esa seguridad física que tienen con nosotros. Porque los niños son muy concretos, ellos necesitan cosas que puedan tocar, cosas que puedan sentir. Eh, y para eso necesitan una figura allí presente que los pueda coger, que los pueda abrazar, que les pueda decir, yo también siento miedo, yo también siento un poco de angustia como tú. Y no que les digan, no pasa nada o no tengan miedo porque pues no va a ser como bien recibido, no les va a permitir entender lo que está pasando. Que no quieran quedarse solos durante el día, ya lo hablábamos, que quieran llevar siempre un objeto como un peluche, una manta a todos los lugares porque era su juguete favorito, porque les da seguridad, porque se sienten más tranquilos, eso también es bueno permitirlo. Y puede pasar también que vuelvan algunas conductas de etapas anteriores, como hacerse chichi en la cama o hacer cositas que hacían cuando eran más pequeños. Otra cosa que es muy importante y que algunos papás lo podemos asociar con que no, o sea, está generando un trauma, está quedando pues traumatizado, es que los niños procesan las cosas a través del juego. Entonces es muy frecuente que puedan jugar al terremoto, que puedan jugar al temblor, que puedan jugar a que la casa se cae, a que algo pasó. Y eso puede generarnos un poco de susto porque podemos pensar, no, el niño no lo ha superado, está traumado, pero no es así. Está procesando lo que pasó y podemos hacer parte de ese juego. Y en ese juego podemos hacerle preguntas, podemos involucrarnos a jugar con ellos, sobre todo en estas edades de los chiquitos, de los 4 a los 8 años. Involucrémonos en esos juegos, involucrémonos también en actividades de pintura, de arte, que les ayuden a ellos a expresar un poquito ese mundo interno y no lo hagamos como desde el miedo o juzgando, como no juegues a eso, no, es que eso ya no está pasando, no, sino que dejémoslos también, que así ellos organizan y procesan lo que está sucediendo. ¿Listo? Comportamientos ya, bueno, ¿qué tenemos que hacer para acompañarlos? Voy a compartir como algunos tips y elementos que pueden servir para todas las edades. Si recuerdo cosas específicas para ciertos grupos de edad, como ya lo hemos hablado, se los cuento, pero si ustedes creen que quieren hablar como algo muy específico, pues como les digo, también pueden buscarme o escribirme y ahí como que lo detallamos un poquito más. Entonces, ¿cuál es el rol del adulto? El rol del adulto es brindar o ayudarle al niño a recuperar otra vez esa sensación de seguridad que por ahora se perdió. ¿Listo? Que en ese momento no está tan clara. Entonces, primero, contener. ¿Qué significa contener?
Es como cuando, no sé, yo tengo un vaso y lo voy a regar y le pongo una coquita abajo para que no se riegue el piso. Es como recibir todo eso, recibir todo lo que el niño le está pasando. Entonces, ¿cómo contengo? Brindándole seguridad física, brindándole cariño, haciéndole sentir protegido, con afecto, con amor físico, atendiendo sus necesidades básicas, a pesar de que todo esté revuelto, a pesar de que todo esté cambiando tan rápido. Una de las cosas más importantes para poder volver un poquito a lo normal, entre comillas, es recuperar las rutinas. Y eso es para adultos y para niños. Puede ser que tú no estés en tu casa, puede ser que tú estés en otro lugar o que estés en otro lado, pero traten dentro de lo posible de recuperar las rutinas que ustedes tenían antes de que sucediera esto. Si se levantaban a una hora específica, si después de levantarse se iban a tomar el café, después de hacer el desayuno, toda esa organización que tenían, poco a poco intentemos hacer lo posible por recuperarla. Poco a poco intentemos hacer lo posible por organizarnos un poquito más, porque aunque no tengamos el control de muchas cosas, sobre eso de pronto sí tenemos un poco de control. Y sentir que tenemos así sea un 0,1% de control sobre lo que pasa, pues nos ayuda a estar un poquito más tranquilos. Dios lo tiene todo y por eso es tan importante también esa relación que tenemos con Él, porque Él sí tiene el control, porque Él sí sabe lo que sucede, porque Él sabe qué soluciones nos va a dar aunque nosotros no las veamos, porque Él siempre está. Pero necesitamos ir recuperando cositas que nos hagan sentir también que tenemos un orden. Y eso le va a dar mucha tranquilidad a los niños. Entonces, recuperar rutinas, la hora de comer, el momento de descansar, el tiempo de juego, la higiene personal, todo eso es importante recuperarlo tal como era antes. Eh, Permitir y validar sus emociones, todas las que sean, acompañarle y decirle entiendo que te estás sintiendo con miedo o triste o tranquilo también. Eh, y estoy aquí para acompañarte. Y pues evitar conductas nocivas como para él o para ella. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que igual mantenemos como los límites y las normas básicas que manejamos en casa, ¿no? Podemos flexibilizarlas un poquito los primeros días, pero sí es importante recuperarlas y retomarlas como lo más pronto posible para que el niño también sienta que hay una estructura. Y no es como que no, porque ahora estamos viendo esta situación difícil, entonces le dejo comer 10 dulces al día, o le dejo treparse donde quiera, o entonces le dejo estar en la calle con los amigos hasta las 11 de la noche. Pues no, necesita recuperar una estructura y eso también son los límites y las normas. Segundo, calmar. Entonces, ¿cómo calmamos? No solo calmamos con palabras y con presencia, no solo calmamos a través de esa contención física, sino que calmamos también enseñándoles cómo calmar el cuerpo. Entonces, como nuestro cuerpo está en estado de alerta, el estado de alerta incluye también ese corazón acelerado y esos pensamientos acelerados, necesitamos aprender a respirar. Yo sé que eso lo han escuchado en todas partes, que quizá lo dice mucha gente, pero es algo que tenemos que hacer muy consciente y muy intencional. Es como que tenemos que respirar. Hay un ejercicio que funciona en 4 tiempos y es, tomamos aire contando hasta 4, 1, 2, 3, 4, lo retenemos por 4 segundos, 1, 2, 3, 4, y lo botamos otra vez en 4, 1, 2, 3, 4. Quiero que si están allí con la disposición de hacerlo, también lo puedan intentar. Entonces tomamos aire, 1, 2, 3, 4, retenemos, 1, 2, 3, 4 y botamos, 1, 2, 3, 4. Una vez más, inhalamos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y botamos, 1, 2, 3, 4. Piensen ahí si sienten que su cuerpo está un poquito más tranquilo. La respiración es la forma de decirle a nuestro cuerpo, ya, como que puedes calmarte que en este momento no hay peligro. Y la realidad es que en este momento pues ya no estamos en el terremoto. Eso lo hablaba con personas con las que hablaba ayer. El terremoto fue el lunes.
Puede ser que hayan réplicas, puede ser que haya alarmas, pero el terremoto ya no está en este momento. Tratemos de que nuestra atención se vaya a lo que sí está, a lo que sí tenemos en nuestras manos, a lo que sí está pasando ahora, no lo que va a pasar en el futuro, no todas las cosas que tenemos que resolver, no, en lo que está ahorita, en lo que tengo aquí conmigo, que tengo mi familia, que tengo ciertas cosas que puedo resolver y que puedo empezar a organizar. Y en eso creo que las redes sociales son una cosa que nos afecta muchísimo porque nos hace pensar en todo lo que no está pasando aquí ahora, sino también en lo que pasa más allá y más allá y más allá y afuera, que sí es muy importante, es muy, muy importante que tengamos ese corazón con la gente, es lo que Jesús nos mandó a hacer, pero también tenemos que ser cuidadosos en qué tanto nosotros sí podemos hacer y qué tanto estoy abrumando mi mente en lugar de solamente enfocarme en lo que puedo o en lo que debería hacer. Entonces, es muy importante para buscar esa calma también no exponernos nosotros tanto a las redes sociales, a las noticias, darle como un espacio en el día, como decir, no, de 3 a 5 de la tarde voy a permitirme ver redes sociales, voy a conectarme con lo que está pasando, voy a compartir información, pero luego en este otro horario voy a dejar el celular un poco a un lado, o voy a dejar de hablar tanto del tema, porque los niños están escuchando. Ayer alguien venía acá a mi casa y hablaba sobre algo que había pasado y mi hija era así, viéndolo y escuchándolo con toda su atención y cualquier cosa que ellos puedan escuchar va a generar que puedan estar un poquito más alertas y que no puedan llegar como a ese momento como de tranquilidad que también necesitan. Entonces, seamos cuidadosos con eso, con la información que estamos dando todo el tiempo, con las charlas que estamos teniendo al respecto. No porque vamos a ocultar la verdad, no, pero porque ellos no necesitan tanta información. Y necesitamos buscar también para ellos la calma y el recuperar su seguridad. Ya me perdí. Ah, no, ya. Usar la otra, usar actividades que les permitan la calma, como darse un baño tibio, comer cosas que les gustan, si pueden como comprarles cositas ricas dentro de las posibilidades pues que haya, hacerlo, cuidar lo que decimos y cómo lo decimos, que ya lo hablamos, y estar presentes de manera tranquila y disponible. Es decir, que si ellos nos hablan, que si necesitan algo, pues estemos allí como atentos y no solo con nuestra mente ida en las otras cosas, porque esa es otra cosa sobre la que sí tenemos el control nosotros. ¿Qué tanta atención le presto a mi hijo o a mi hija? ¿Qué tanto puedo brindarle seguridad o responder a sus preguntas? Pero a veces estoy pensando en todo lo que no puedo controlar, en todo lo del futuro, en todo lo de las otras personas y me olvido de lo que sí puedo, que es lo que tengo aquí inmediato. Entonces, si mi hijo tiene preguntas o está hablando, pues tratar de ponerle mi atención y de estar allí a pesar de también mis propias emociones, ¿no? Porque no es que las vamos a negar, eh, pero sí como tratar de actuar según eso que es importante para nosotros y es esa presencia allí para ellos. Eh, Informar es el tercer paso. Entonces ya hablamos de contener, ya hablamos de calmar, ahora vámonos con informar. Entonces, informar es explicar lo que ocurrió, dar espacio para que pregunte, esto ya lo hablamos, responder con la verdad, dar información clara y predecible. Si ellos preguntan, por ejemplo, por el tema de la casa o del apartamento, decirles, mira, pues en tal fecha vamos a hablar con tal persona y vamos a investigar esto, o en tal fecha vamos a ir a ver si se puede sacar algo. Dependiendo de la situación como que tenga cada uno, brindar información que sea clara, pero tampoco un montón de detalles, sino como cosas que les ayuden a ellos a decir, ah, bueno, más o menos estamos así. Si estamos en un, no sé si hay personas aquí que de pronto están en un albergue, entonces decirles, bueno, tantos días vamos a estar aquí aproximadamente, las personas que están encargadas nos han dicho que el siguiente paso es este y este y este, para que ellos tengan un poquito más de organización también. Y nosotros, entonces no vamos a tener toda la información, no vamos a tener todos los datos, pero lo que tengamos lo podemos comunicar. El cuarto paso es normalizar, hacerle saber que lo que siente es normal, que no está solo con sus emociones, que nosotros también las sentimos, que podemos ponerle nombre a lo que estamos sintiendo eh, y que los adultos también, aunque sentimos, podemos estar aquí para ellos. Por último, consolar, dice, realizar actividades positivas que generen bienestar, asignar pequeñas responsabilidades que les den un rol activo. Esto es muy importante para los niños, ellos sentir que también
pueden hacer parte, que si ustedes, por ejemplo, están organizando donaciones, que ellos pueden ayudar a empacar, a organizar, a pensar en qué comprar, que si van a organizar algo de la casa, pues ellos puedan encargarse de algo específico, permitirles tener ese rol activo para que ellos también sientan que pueden ser parte de esa solución. Y eso les da como tranquilidad y seguridad en ellos mismos. Y creo que ya pues hasta allí como sería esta parte de las cosas que podemos hacer. Recuerden que los síntomas que hablamos se pueden mantener hasta 4 o 6 semanas. Si ya vemos que después de 6 semanas, un mes y medio, seguimos notando cositas como que le cuesta mucho dormir, como que está muy alterado, como que llora con mucha facilidad, entonces sí es importante como consultar a un profesional más especializado. Pero si estamos dentro de ese marco, como que aceptemos y comprendamos que es parte normal del proceso y que también Dios va a estar allí ayudándonos a ir recuperando como esa normalidad. Bueno, otra cosa que es bonita y que yo creo que podemos tratar de sacar de esto es que en estos días que fueran difíciles, pues estamos compartiendo más tiempo en familia, ¿no? Como que mientras resolvemos, mientras se acomodan muchas cosas, nos da tiempo de estar unidos. Y en ese estar unidos podemos generar buenos recuerdos y momentos bonitos para ellos. Entonces tratemos de ser creativos en cómo hago que a pesar de lo difícil y que esto sea un momento triste de la vida, puedo generar un recuerdo de una experiencia buena, de una experiencia bonita, de que juntos trabajamos en equipo para ir a ayudar a una persona o de que juntos trabajamos en equipo para lograr esta meta. Entonces, esa parte de favorecer esa unidad, yo creo que está allí, la podemos trabajar y podemos también aprovecharla para rescatar esas habilidades y cosas buenas que tienen los niños. Decirle, mira, me gustó mucho cuando te encargaste, por ejemplo, de esto de la comida, o cuando en la situación de emergencia pudiste ser organizado y hacer caso rápido, o pudiste seguir instrucciones, reforzando eso que ellos lograron hacer bien y esas habilidades que ellos tienen para enfrentar momentos difíciles. Listo. Entonces, hasta aquí sería como esta parte de acompañar. Si tienen preguntas, por favor, anótenlas, vayan poniéndolas en un cuaderno, en el celular, incluso si se puede acá en el chat, yo las anoto y luego las vamos resolviendo si nos vemos presencial o buscamos cómo darles como respuesta. Mm. No sé si voy muy rápido, Pastor, ¿te parece que estoy hablando rápido? ¿Estoy bien? Ya no No, más sé. bien de tiempo estoy tratando de activar el chat ¿Chat? Bueno, para que coloquen allí sus preguntas. De todos modos, al final Erika va a compartir su WhatsApp para que tengan preguntas, puedan hacerle también. bueno, entonces sigo. Dale, dale, sigue. Bueno, Ahí se activó un niño. ¿qué? Se parece a mí, se parece a mí. Bueno, entonces voy a cambiar por acá. Hay una Listo. niña ahí. Son mis hijos y mi esposa. Andan por ahí. Bueno, esto creo que también ya lo hablamos. ¿Qué hacer? Paciencia, contacto físico y contención. Paciencia, aun cuando no logramos que ellos hagan lo que queremos tan rápido como queremos o que respondan como queremos, necesitamos mucha paciencia. Mm, no minimizar. A veces, a veces minimizamos mucho aún como desde nuestra fe tratamos de hacerlo, como no te sientas así, o sí, Dios está a cargo. Y obviamente todo eso es verdad, y necesitamos confiar en Él, y necesitamos aprender a estar con Él. Pero, pero Él no niega también que nos podamos sentir a veces mal, y no niega que vamos a pasar por momentos de sufrimiento y de dolor, y que Él recibe eso. Porque, pues bien lo dijo en una de las bienaventuranzas, dijo Jesús, dichosos los que lloran porque serán consolados, y ven a mí que yo voy a estar como contigo a secar tus lágrimas, o que voy a estar contigo cuando pases por el fuego, por la dificultad. Hay muchos momentos de la Biblia que nos hablan de que vamos a pasar situaciones difíciles, pero que tenemos la plena certeza de que Él va a estar allí. Y que Él va a estar allí hace que podamos tener calma, pero no hace que nos sintamos, porque igual vamos a sentir, porque Él nos creó con esas emociones. Entonces, evitar frases que invaliden lo que sienten, o evitar frases que
que no tomen en serio sus emociones o reacciones, como, ay, no, qué exagerada, y respetar su forma de vivir lo sucedido. ¿Listo? Em, Esto ya lo hablamos. Ahora vamos a hablar un poquito de la fe. Entonces, em, a veces es difícil como incluir esta parte cuando pasamos situaciones de dificultad, pero yo creo que es la más importante. Em, y necesitamos recordar cuál es el rol que Dios tiene y cuál es el lugar que Él tiene en nuestra vida y quiénes somos nosotros como con Él. Gracias a Dios nosotros vivimos en una sociedad que todavía tiene a Dios en un lugar muy importante, que podemos agradecerle a Él muchas de las cosas buenas que logramos vivir aún medio de lo malo. Yo veo todo el tiempo las personas diciendo, gracias a Dios estamos vivos, gracias a Dios por solo lo material, gracias a Dios estamos juntos. No significa que Dios no ame a las otras personas que están viviendo las otras circunstancias. Significa que Él es soberano, pero Él sí está. Y eso se los puedo asegurar. Por todos los momentos difíciles que yo he llegado a pasar en mi vida, puedo asegurar al 100% que Él siempre está. Y que Él siempre fortalece y que Él siempre ayuda y que Él siempre da la mano y que Él siempre consuela. Y yo quiero que ahí cada uno se lo piense también para sí mismo. Pensemos cómo han sido las situaciones difíciles que hemos experimentado a lo largo de la vida. ¿Qué cosas difíciles hemos tenido que pasar? Y cómo hemos visto la mano de Dios allí. Cómo hemos visto que Él se hace presente, que responde una oración, que hace algún milagro, que nos muestra que no estamos solos. Yo estoy segura que cada una de las personas que está acá tendrá una historia que puede contar respecto a eso. Y como también en esas situaciones perfeccionó y formó cosas en nosotros. Formó nuestra resiliencia, formó nuestra capacidad de resolver problemas, formó nuestra capacidad de ser pacientes o nuestra capacidad de entender al otro, nuestra capacidad de sobreponernos a muchas cosas. En medio de esas dificultades, muchas veces es donde más somos formados, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, donde más crecemos. Y si Él estuvo allí antes, y si estuvo allí antes para formarme, para enseñarme o para fortalecerme, para ayudarme, tengo que tener la confianza de que también está aquí ahora, para hacer lo mismo o hacerlo aún mayor, y para seguir usando esas habilidades que me dio y esas capacidades que yo tengo como ser humano. Y estar abrumados por una tragedia a veces nos impide ver eso. Yo he hablado con algunas personas esta semana y les pregunto, bueno, ¿y qué habilidades tienes tú? No, no sé, no sé, y a veces como que vemos todo súper nublado y pensamos en esto, como pensemos en una situación muy difícil que tuviste en la vida. ¿Qué cosas sí pudiste hacer? ¿Qué cosas Dios también te ayuda a lograr? No, que tuve esta situación con un familiar y entonces pude resolver y fui y busqué ayudas y pude organizarme o pude enfocarme en unas metas y pude resolver lo que necesitaba hacer. Pensemos en cuáles son esas habilidades que nosotros tenemos, que hemos utilizado antes y que nos pueden ayudar para esta situación. Y cómo las vamos a empezar a utilizar. Pidámosle a Dios esa sabiduría de cómo puedo utilizar esto que tú has formado en mí para resolver lo que tengo al frente. Mi situación de vivienda o mi situación de familia o mi situación de mis hijos. ¿Cómo puedo utilizar eso que ya Dios ha formado en mí y qué más puede seguir formando? Y lo hablo aquí específicamente con los niños porque nosotros tenemos que contarles esas historias. Una de las cosas que más dice la Biblia es como que háblale a tus hijos de la historia, de cómo Dios ha hecho cosas. Entonces también les podemos contar eso. No, mira que cuando yo tenía 20 años me pasó que tuve este problema con mi familia y entonces tuve que hacer esto y esto y esto y estaba muy difícil y tenía mucho miedo y no sabía cómo lo iba a enfrentar y me sentía confundido. Pero sabes que vi la mano de Dios y vi que Dios actuó en mi favor y vi que Dios me enseñó a hacer esto y me di cuenta que también podía hacer esto otro y vi que Dios me respondió, hizo un milagro. Contémosles esas historias para que ellos sepan que en los momentos difíciles también podemos ver a Dios. Ellos necesitan escuchar historias reales. A veces les hablamos de cosas abstractas que es difícil de entender y de ver, pero cuando les contamos historias de nosotros, ellos pueden verlo un poquito más aterrizado. Entonces, pensemos en esas historias y compartámoslas con ellos. Y también
Pensemos en historias bíblicas. Pensemos en historias de la Biblia de personas que han pasado situaciones muy difíciles. Esta mañana yo lavando los platos pensaba, y hay un mundo, o sea, prácticamente todas. ¿Cuáles son las historias de la Biblia de personajes que han pasado momentos muy, muy difíciles? Y cómo Dios les ayudó y cómo Dios nos puede ayudar de esa misma manera. Entonces, está Noé cuando pasó lo del arca, está Job cuando perdió todo lo que tenía, eh, está Esther cuando tuvo que enfrentarse al ejército del rey, o Ruth cuando tuvo que perder todo lo que tenía e irse para otro país y ayudar a su suegra. Están Nehemías y Esdras cuando tuvieron que reconstruir la ciudad. Eh, Están los discípulos cuando perdieron a Jesús y no sabían qué hacer y se les cambió todo lo que pensaban, pero aún así Dios les ayudó, Dios los fortaleció, Dios los llevó a cumplir propósitos. Y para cada uno de nosotros, Él tiene propósitos y para nuestros hijos también. Entonces, ayudémosles a ver esas historias y decir, listo, ¿para qué propósito me ha llamado Dios también en este tiempo? No porque nos vamos a poner de héroes y a resolver muchas cosas ya, ¿no? Porque estamos también procesando, pero sí a entender qué propósitos tiene Dios con nosotros y cómo podemos ser también un reflejo de Él en medio de lo que pasa. Entonces, importante pensar en esas historias y empezar a hacer como esos pequeños devocionales con ellos o con videos o con la Biblia y empezar a hablar de esas personas que pasaron por situaciones difíciles, porque sí están. Y eso nos da consuelo y ayuda también en lo que nosotros estamos viviendo. Su fe crece cuando descubren que Dios ha sido fiel en los momentos más difíciles. Y eso es lo que tenemos que ver. Y preguntarles, bueno, hijo, ¿y hoy cómo viste la fidelidad de Dios? O sea, ¿en qué momento pudiste ver a Dios el día de hoy? Ah, no, pues cuando pude comer una comida rica, o cuando vi el atardecer que estaba súper bonito, o cuando me di cuenta, no sé, que pude recuperar esta cosa que quería. Empecemos a preguntarnos eso, o hagamos en la mesa cuando estamos comiendo juntos, como, bueno, en qué cosas vimos a Dios hoy, en este día, y qué cosas le queremos pedir. Entonces le pedimos por nuestros amigos o por esta situación que está mal o por lo que está pasando en la ciudad, pero hagámoslo presente cotidianamente y no solo desde frases, sino también desde preguntas, porque eso conecta mucho a los niños con desarrollar esa relación personal con Él y que ellos sean los que oren, los que hablen, los que también puedan dirigirse a Dios y hacer una oración por lo que a ellos les preocupe. Así también podemos escuchar qué está en el corazoncito de ellos. Acá hay dos frases que me gustaron mucho. Bueno, una frase y un versículo. Dice, la seguridad que más calma al cerebro en desarrollo no proviene de poder controlar todo lo que ocurre en el mundo. Proviene de saber que pase lo que pase, hay alguien que permanece a su lado. Entonces, ellos no necesitan que nosotros tengamos el control de todo porque no lo vamos a tener y menos ahorita. Pero necesitan saber que hay alguien que está al lado de ellos, que son ustedes y que aun cuando ustedes fallaren, está Dios, que ahí está su lugar seguro. No en que todo esté perfecto, pero en que está acompañado y en que tiene esa contención de la que hablábamos. Em, ya vamos a ir cerrando, pero quiero hablarles de una tarea que quiero que cada uno haga. Y es que como estamos cerrando esta semana donde ocurrió el terremoto, mm, cada uno va a pensar en cómo darle un cierre a esta semana y lo va a pensar en forma de historia. Los niños necesitan escuchar también historias que tengan un principio y un fin. No vamos a pensar en una historia fantástica, no, sino cómo narramos lo que nos pasó con una historia que tiene inicio, nudo y desenlace. Porque hoy es viernes, estamos cerrando semana y creo que es un buen momento para hacerlo. Entonces, vamos a pensarnos en esa estructura y vamos a decir, listo, hoy es viernes, estamos cerrando una semana rara que tuvimos, vamos a hablar de lo que pasó. Estábamos el lunes por la mañana y empezó a pasar eso, y entonces sentimos estas cosas, y después tuvimos que hacer tal otra cosa, y después nos dimos cuenta que esto pasó. Después entonces nos vinimos para, si es el caso, para esta otra casa, donde pudimos estar con fulanito y fulanito y otras personas. Después ayudamos a tales y tales personas. Y ahora estamos aquí en un lugar seguro y tranquilo y estamos cerrando una semana que tuvo mucho movimiento, pero ahora estamos juntos, estamos tranquilos
y estamos en esta situación, como que ese sea el cierre y el final, qué está pasando ahora y cómo se cerró toda esta semana. Porque cuando hacemos como una secuencia así con un cierre, ellos dicen, bueno, eso pasó esta semana, en adelante vendrán otras semanas nuevas, otras historias nuevas, otras formas de resolver lo que nos está pasando, pero no seguimos como en una angustia que como que no tiene final y sigue eternamente. Entonces vamos a pensarnos en esa narración. ¿Cómo cuento lo que pasó? Con un inicio, un nudo y un final de cierre de semana para que entiendan que eso fue esta semana y luego vendrán otras cosas. ¿Sí es claro? Y por último, ya para cerrar, qué pena, son las 6. Quiero cerrar con este versículo. Me gustó muchísimo, está en Isaías 54:10, dice, pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Y quiero que piensen en eso un momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos fe en Él y hemos abierto nuestro corazón para que Dios venga y haga parte de nuestra vida? Y así lo hemos hecho y si hemos depositado en Él nuestra confianza, aquí la Biblia nos dice que su fiel amor por nosotros y su misericordia va a permanecer, pase lo que pase, tiemble lo que tiemble, cambie lo que cambie, que su pacto no está roto, que Él siempre está, que en Él tenemos seguridad. Y eso quiero que se quede en el corazón de cada uno y que podamos transmitírselo a los niños. Bueno, eso fue todo por el día de hoy, por la charla de hoy. Erika, muchas gracias, muchas gracias. Creo que hay mucha información aquí y muy valiosa. Y pues quiero agradecerte. Hay una pregunta que no resolvimos y es con adolescentes. Pues Erika tenía una presentación mucho más extensa, pero por tiempo la tuvo que cortar porque iba a hablar por las edades. Pero digamos, no sé si, bueno, le pueden escribir, ella va a compartir el WhatsApp, ¿sí? Ujú, ujú. Para que si tienen preguntas le pueden hacer, se lo pueden hacer por allí. Y, y Ah, las puedan y la resolver, pregunta ¿sí? tiene nada lejos. Eh, Muchas gracias por participar aquí. Vamos a cerrar con una oración. Y yo le sumaría el último que dijo Erika, es que Dios sigue siendo Dios, no nos olvidemos que Él no cambia, que Él sigue estando allí y que, si lo dijo al principio Erika, que me parece también muy valioso, y es que si nosotros no podemos transmitirles confianza y tranquilidad, si nosotros no estamos transmitiéndole confianza y no estamos recibiendo la confianza y la tranquilidad de nuestro papá. Entonces, o sea, eso viene en cascada. Nosotros recibimos la tranquilidad de nuestro papá, pero nuestro papá nos la está ofreciendo y nosotros necesitamos poder acercarnos a él para poderla recibir y transmitirla hacia nuestros niños, ¿sí? Y tenemos que tenemos la doble obligación para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, y lo segundo es que también mencionaste mucho porque estamos siendo muy contaminados por todo lo que estamos viendo. Y créanme, caemos todos en eso. Uno empieza a ver y empieza a ver y empieza a ver y empieza a ver y Mm, eso termina por afectarnos termina por afectar nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Entonces, sumado pues a lo que nos ha comentado Erika, esta charla quedó grabada, muy valiosa, Erika. Nos preguntaron también si la presentación se puede compartir, ¿ya? Entonces también la compartiremos. Vamos a cerrar orando. Gracias también por participar de este espacio. Y bueno, Señor, te damos gracias por la vida de Erika, Señor, por esa habilidad, Señor, y ese, cómo hace años, Señor, cerca de 9 años le diste esta información, Señor, la pudo aprender en un curso, Señor, y ahora la,
la está aplicando, Señor. Gracias por todo esto que transmitiste a través de ella, Señor. Yo oro para que tu Espíritu Santo sea dándole vida a esta palabra en nosotros, Señor, y que podamos entender, Señor, este tiempo, Señor, pero sobre todo más que el tiempo, entender, confiarnos, tener nuestra confianza y nuestra tranquilidad en ti, Señor, saber que tú sigues siendo Dios y que tú no rompes los pactos, Señor. Gracias te damos, Señor, te pedimos que cuides a nuestros niños, Señor, y que ellos también puedan ver lo grande y lo maravilloso que eres tú, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.